Eh, yo comenzaría ya con este encuentro y quería comenzar por agradeceros a todos el que os hayáis acercado a ECNA en este nuevo modo que estamos generando de reunirnos y que os hayáis acercado especialmente una noche de viernes con Gisela y en esta nuestra nueva sala, ¿no?, de reunión. Esta vez será sin nuestro vino de cierre, pero creo que manteniendo ese deseo por el encuentro y por la reflexión conjunta que aún en estas circunstancias o incluso a pesar de ellas nos gusta sostener en la ECNA. Yo había pensado que, bueno, que íbamos a encontrarnos con un poquito más de dificultades a la hora de coordinarnos, pero veo que ya nos estamos haciendo expertos en el Zoom y que podemos, digamos, hasta incluso darnos el lujo de comenzar en hora. Contaros que AECNA ha seguido manteniendo desde el inicio de la cuarentena todas las actividades que corresponden a la formación de posgrado y queremos señalar que eso, digamos, es algo que está, digamos, muy desde nuestro lugar de comisión directiva, con mucho agradecimiento a alumnos y profesores que realmente están haciendo digamos, una adaptación, digamos, muy, muy buena y muy rápida a estas nuevas circunstancias. Y como las clases sí continuaron desde casi el primer día de la cuarentena, ahora le toca el turno a retomar todas las otras actividades científicas, el ciclo de los sábados, las sesiones clínicas y los encuentros que teníamos planificados. Hoy nos toca el encuentro que teníamos previsto con Gisela Untoiglich, pero ni es Semana Santa, después, que era apenas unos días después, ni es en Madrid, donde ella iba a estar de paso e íbamos a poder compartir ese momento, ni es la sesión clínica que teníamos pensado. Así que comienzo por presentarla, ¿no? Muchos de vosotros ya la conocéis, pero para todos los demás. Gisela es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, codirectora académica del curso de posgrado de Patologizando Diferencias en la Clínica y las Aulas, organizado por Fórum Infancias y Flaxo en modalidad virtual. Codirectora también del programa de actualización Problemáticas Clínicas Actuales en la Infancia. Tiene su posgrado de la Facultad de Filosofía de la UBA y es profesora invitada por diferentes instituciones y universidades nacionales y extranjeras de México, España, Uruguay, Brasil y Chile. Ganadora del premio Facultad de Psicología 2005, Aportes de la Psicología a la Problemática de la Niñez. Es también miembro fundador del Fórum Infancias, supervisora de equipos de diferentes instituciones públicas y privadas, autora y coautora de numerosos textos, entre ellos un nuevo libro para niños y no tan niños. Y acá estoy, con el mundo patas para arriba. Esto es algo de reciente producción, digamos, mediado por la cuarentena, y creo que es algo que merece que todos lo leamos y lo veamos. Es un libro pensado para niños, para adolescentes, para padres, para adultos. También tiene libros profesionales y algunos son Infancias entre espectros y trastornos, que tuvimos la suerte de compartir con ella y con Liora, si no la presentación del libro, pero bueno, una sesión que tomaba muy en cuenta los ejes principales del libro. Otros libros son Autismos y otras patologías graves en la infancia. En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Y entiendo por algo que leí que también luego nos dirás, Gisela, que hay un libro a punto de salir, Las promesas incumplidas de la inclusión. Ya nos lo comentarás. Pero como he dicho antes, no es el día
ni el lugar, ni es tampoco la sesión clínica que teníamos planificada. No hablaremos quizás de Manuel, el niño de los 5 diagnósticos, porque entendemos que lo imprevisto tiene que ser abordado, porque no podemos y no debemos escapar a esa reflexión que se impone. ¿Cómo trabajar con, en y desde la pandemia? ¿Cómo elaborar lo que significa la pandemia en el plano de lo íntimo, de lo privado y de lo público? En el plano de lo individual y de lo social. Nombro algunas inquietudes que seguro aparecerán hoy, como aparecen en cada charla que mantenemos entre colegas o con amigos. Una de ellas, los niños y adolescentes y sus malestares. ¿Cuáles? ¿Cambiaron tanto? Hablamos en ocasiones de familias o niños que han mejorado en estos 2 meses. ¿Es esto cierto? ¿Cuáles de todas estas mejoras se mantendrán? ¿Qué les significa a los niños estar señalados por ser vectores de contagio? ¿Qué lazos de sentido, dice una colega amiga, han dejado de funcionar? ¿Qué hay de una inmunidad comunitaria que no integra el cuidado de todos, dejando a tantos afuera? A los ancianos, a los sin papeles, a los extranjeros, a los desempleados, a los diferentes, a los niños con adaptaciones curriculares. ¿Qué nueva narrativa social y política más humana y menos desorganizada y generadora de paranoia debemos ayudar a construir? Se trata de cómo pensar desde la humildad que nos impone asumir lo poco que sabemos aún sobre este acontecimiento y sus efectos. Cómo pensar desde la caída de una omnipotencia estallada que no deja lugar ninguno a la predicción. Me preocupa que la alarma con la que nos inundan los medios de comunicación por el incremento desmesurado del sufrimiento psíquico nos distraiga de una tarea esencial: prevenir. Prevenir allí donde las condiciones de partida aseguran, sin casi lugar a dudas, un resquebrajamiento. Esta pandemia, sin duda, castigará al que peor lo tiene. Se cebará con aquellos que ya son los sufridores, los vulnerables. Hablo de pensar en grupos de riesgo, los niños o adolescentes que atraviesan o atravesaron duelos de familiares y amigos, los chavales institucionalizados, los que padecían problemáticas graves anteriores, los desfavorecidos en general. Otro asunto. La noción de temporalidad y espacialidad de cada paciente, de cada analista, de cada familia, de cada institución se ha modificado, está siendo sacudida. Equilibrios inestables, recordaba Gisela en un artículo. De eso se trata ahora nuestro cotidiano. Los marcos en los que trabajamos se han dislocado. Encuadre, distancia, neutralidad, gestos, transferencia. Cada foro virtual de nuestra profesión intenta dar cuenta de estas cuestiones. Todo esto sucede mientras somos interpelados a actuar y a hacer en el aquí y en el ahora. Y por último, tras pensar en el confinamiento, en esa palabra que conlleva una pena, un castigo, un encierro, pero que también es una palabra que nos lleva a los confines, a lo más lejano, a la frontera, a los límites. Y me pregunto, ¿los límites de quién? De nosotros, de los otros, de nuestra mente, de nuestra casa, que ahora para muchos deviene refugio, hogar, como señalaba Adriana Schlichtmann. Estamos dentro, pero a la vez nuestra tarea es salir fuera, allí donde el paciente nos demanda. Un paciente de 9 años me decía en el primer encuentro por pantalla, esto no es estar juntos. Y ese día apenas pudo jugar. Más tarde sí comenzó a jugar, pero para él la noción de estar juntos estaba quebrada. Su figura de apego significativa, su abuela del alma, está intocable. Le han dicho que él puede dañarla. No quiere ni puede hablar con ella, ni de ella, desde que comenzó la cuarentena. No encuentra un modo de estar junto a ella, igual que le cuesta encontrarlo conmigo. Sus 2 padres son médicos, en puestos bastante comprometidos en la lucha contra el COVID. Su madre ha estado en casa, aislada, porque se ha contagiado.
la siente cerca, lejos, junto a él, aislada, pero de eso no quiere hablar. Mientras dibuja cómics de superhéroes salvadores y construye con Lego refugios inexpugnables en montañas alejadas. Me pregunto, ¿cómo hacerle volver a ese espacio seguro que él anhela? De esto y de muchas otras cosas más, espero que hoy tengamos la oportunidad de hablar, pensar y reflexionar juntos. Bienvenidos a todos y bienvenida a Gisela. Bueno, gracias Edith por la presentación y el trabajo que has hecho sobre este trabajo. La verdad que es súper interesante. No me daba la mano para tomar apuntes y nada, me parece que sí abriste muchísimos interrogantes. Algunos los tenía pensados para tomarlos y otros quizás los retome ahora y otros seguramente surgirán en el intercambio, ¿no? La idea era como poder darnos un espacio de tiempo para que yo haga una presentación. Más o menos, ¿cuánto tiempo pensaron, Edith, para que presente? 1 hora aproximadamente. Ok, y después dejamos un espacio abierto a las preguntas y al intercambio. ¿Está Así bien? es. Bueno. A ver, vamos a se escucha bien. Quería empezar con un parrafito de Kafka en la orilla de Murakami. Cuando lo leí me impactó, hace ya varios años, y es un párrafo que cuando empecé a pensar en todo esto me volvía a la cabeza. Dice así: a veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena, que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla. Y entonces la tormenta también cambia de dirección, siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección como antes. Y esto se repite una y otra vez, como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que penetró en ella. Y creo que algo de esto, no tan así, quizás podría decirle a tu pacientito, Edith. Digo, porque quizás no se trata de volver, no sé si vamos a poder volver, ¿no? Y parte de esto, digo, volver a aquel estado anterior, no es que volver a encontrarnos, espero que sí, por supuesto. Pero, porque además, otra de las cuestiones que me aparecía era, y el otro día lo confirmaba en una reunión que tuvimos con gente de Madrid, del fórum, hablaban mucho de el volver a la normalidad. Y hablaban de la nueva normalidad y de la normalidad y que todos anhelamos la normalidad. Y recordaba un cartel que apareció bueno, que yo lo vi al menos por primera vez cuando fueron los movimientos chilenos del año pasado, que decía: no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. ¿Sí? Y me parece que, digo, si podemos en principio empezar a poner en cuestión eso, ¿no? Desde distintos aspectos. Por un lado, esta idea de que el tiempo no vuelve para atrás, con lo cual solo podemos ir hacia adelante. Podemos recordar el pasado, podemos elaborar el pasado, podemos resignificar el pasado. Lo que no podemos es hacer como si esto que nos está pasando no nos hubiera pasado o no nos estuviera pasando, ¿no? Entonces, hay algo ahí en ese tiempo donde esa mujer, supuestamente, si es esa la historia, y si no será otra, pero digamos, donde esa mujer se tomó la sopa en el mercado de Wuhan y que entonces se expandió el virus. Ahora ya hay un montón de otras versiones, pero tomen la que quieran, da igual. Lo que seguro no va a pasar es que haya un tiempo que sea anterior a eso, que podamos ir para atrás en el tiempo. Digo, las reconfiguraciones de mundo ya están establecidas, ¿sí? ¿Cómo será ese mundo? No lo sabemos. Los más optimistas dicen que será mejor,
los más pesimistas dicen que será peor, muchos dicen que terminaremos volviendo más o menos a los mismos lugares. Cada uno elige tu propia aventura y cada uno elegirá en qué lugar pararse para pensar en ese futuro, ¿no? Yo tengo como un trastorno de optimismo constante, un TOC personal, trastorno de optimismo constante, y incluso en estas circunstancias pienso que sí, que existe la posibilidad de repensarnos de un modo diferente y quizás hasta de un modo mejor en algunos aspectos. Pero también coincido con la lectura que hacía Edith de que esto, digamos, pone en evidencia también las mayores vulnerabilidades. Y en todos los niveles, ¿no? La mayor vulnerabilidad del sistema de salud, la mayor vulnerabilidad del sistema de educación, la mayor vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, de los sin papeles, de los más vulnerables, de los que no acceden. Ni les cuento en Argentina que la pandemia y la cuarentena no llega después de 4 años de neoliberalismo acérrimo, con una población del 50% bajo la línea de la pobreza. Digo, a lo pobre y a la pauperización, la pandemia es como un cóctel bastante explosivo que no sabemos siquiera cómo se está conteniendo. De verdad estoy admirada del pueblo argentino, porque de verdad hay mucha gente pasándola muy, muy mal, desde lo económico, mucha gente que vivía del trabajo del día, y ese trabajo del día no existe, y entonces es como mucho más complejo aún, con digamos, con un sistema de salud pública y un sistema de educación pública que estaba bastante pauperizado. Entonces digo, son como muchas cuestiones que se añaden a la pandemia. A ver, que en un punto siento que no inventa nada, ¿no? Sino que pone en evidencia las vulnerabilidades, ¿no? que teníamos como mundo, como país, como sociedad, como sistema, como familias y como personas y como grupos. Creo que también el paso de la cuarentena hace que en algunos casos muchas cosas se vayan como debilitando. Ya Freud decía esto, que el cristal se rompe por las líneas que ya estaban delimitadas, ¿no? Y no me parece menor ese punto en este momento. Digo, en general me pasa con las familias que acompaño, que se empiezan a agudizar ciertas cuestiones, pero digamos, en muchas, ¿no? Las que están peor, digamos, empiezan como a agudizar cuestiones que ya estaban ahí. Y algunas, como dijo Edith al principio, muestran cuestiones de mejoría interesantes, creo que sobre todo en las que tienen niños más pequeños, que estaban muchas horas institucionalizados, ¿sí? Y que tener la oportunidad de encontrarse con sus padres hace una diferencia muy importante. Padres que me han dicho, yo no sabía todas las cosas que podía mi hija, o yo no sabía que se podía jugar con un hijo, ¿no? Y otros que están desesperados, ¿sí? Digo, desde hasta de todos los colores. Pero me parece que algunas cuestiones para pensar. Yo cuando hice mi tesis de doctorado me metí a trabajar mucho la teoría de la complejidad de Edgar Morin y tomé algunas cuestiones de la teoría del caos que me parecía interesante retomar hoy. Edward Lorenz, que es quien creó la teoría del caos, era un meteorólogo, seguramente esta frase la escucharon muchas veces, que tomó un proverbio chino que decía: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, ¿sí? Justamente proverbio chino, que él después tomó y se interrogó
si el aleteo de un insecto en Hong Kong puede causar una tempestad en Nueva York. Y pensaba que si hoy le preguntáramos eso al gobernador de Nueva York, no tendría ningún empacho en decir sí, por supuesto, ¿no? En una de las ciudades con mayor cantidad de muertos, obviamente ligados a el tipo de políticas públicas que se establecieron, ¿no? Entonces, digo, hay como toda una cuestión donde estamos sintiendo esa sensación de caos con la que en realidad convivimos siempre, solo que desde nuestro modo más neurótico, si quieren, pensábamos que podíamos tener bajo control. Edith tomó un concepto que yo había tomado en su momento de la teoría del caos, que era este de equilibrios inestables, y cuando lo volví a releer ahora me reía, porque yo tomé ese concepto para pensar a digamos, las familias con patologías graves. ¿Sí? Pensé, esto es un hallazgo para pensar esto, qué interesante para pensar, qué bueno que uno va construyendo con esas familias, con esos niños, ciertos equilibrios que se mantienen un tiempo y que después, bueno, hay que cambiar y cambiar y cambiar las estrategias y repensarnos. Y me reía sola pensando lo neurótica barra ilusa que suponía que mis equilibrios no eran inestables, que los equilibrios inestables eran de los otros, de aquellos que yo estaba intentando ayudar, ¿no? Y creo que esto también es un punto que nos atraviesa hoy con esta pandemia, es que a nuestros pacientes, a nuestros niños, a ellos que queremos ayudar, les están pasando en un punto las mismas cosas que nos están pasando a nosotros en el sentido global del contexto. Por supuesto, después a cada uno le pasa y las transita. Digo, la pandemia nos pasa a todos, la cuarentena nos pasa a todos. Ahora, ¿cómo nos pasa eso que pasa? ¿Qué hacemos con eso que pasa? Por supuesto que a cada uno, en relación a su historia, a sus recursos psíquicos, simbólicos, económicos, vinculares, le pasa diferente, ¿sí? Y por supuesto pasa diferente, depende el punto de partida en el que me toma esta situación, ¿sí? No es lo mismo si tengo ahorros a que si no los tengo, no es lo mismo si tengo una buena conexión a internet en mi casa que si no la tengo, no es lo mismo si estoy sola o si estoy acompañada, si acabo de, digamos, de separarme o acabo de juntarme o si falleció algún familiar o no falleció. Digo, un montón de aspectos que hace que las cosas no sean las mismas para cada uno, pero el evento es el mismo. Y en ese sentido me parecía interesante tomar una distinción que hizo Yolanda Gampel entre evento y trauma, ¿sí? Entendiendo que el evento es la pandemia, la cuarentena, el COVID, el coronavirus. Ahora, que eso devenga traumático depende de un montón de aspectos, digo, de un montón de recursos, de cómo estoy posicionado subjetivamente, socialmente, qué posibilidades tengo para la elaboración simbólica de eso que me acontece, y en el caso de los niños, y sobre todo de los niños pequeños, en qué condiciones están sus padres para proveerle los recursos para la posible elaboración. Así como habló de este niño, yo también tengo varios niños, y de hecho el que voy a presentar, pero ahí me di cuenta ahora que tengo muchos niños, hijos de médicos. Y la verdad es que esos niños, un montón de otros también, pero esos especialmente, están pasándola horrible, horrible, porque hay todas unas situaciones particulares que se dan en esas casas que no se dan en otras, que son especialmente fuertes, ¿sí? Me refiero a los médicos que están entre comillas, el frente de batalla, no el médico que se quedó en su casa, que tenía la consulta privada y ahora está en su casa atendiendo por teleconferencia. Me refiero al médico que está en el hospital arremangado ¿sí? y saliendo a dar batalla, en el médico que está con 750 horas de guardia, en el médico que está, o en el médico que está digamos,
en las políticas públicas y se tiene un montón de información que todos preferiríamos no tener en este momento, ¿no? Digo, y hay como un montón. Por supuesto, hay otras profesiones que también están súper expuestas, pero como Edith trajo la cuestión de este niñito hijo de médicos, y yo tuve varias situaciones similares, me parece que ahí hay algo en particular fuerte, como cualquier otro que esté, como un trabajador social que esté en el medio de los refugiados, como digo, no es que solo los médicos están ahí en el medio de la trinchera, pero bueno, hay como algunos trabajadores hoy que están tremendamente expuestos en la situación, que a su vez tienen muchos de ellos hijos, y que esos hijos están, digamos, en esta situación. También es un paciente donde el padre tiene un circuito en la casa diferente, o sea, tienen como 2 entradas en la casa, y todo lo que era el área de servicio, por supuesto ahora la empleada no viene, y el padre usa el área de servicio, y no está conectado con la familia. O sea, sí saben que está, se ven, se saludan, pero él, digamos, armó un confinamiento dentro del confinamiento para preservar a su familia. O sea, ¿cómo le explicás a un nene chiquito todo eso? ¿Sí? Digo, es sumamente complejo. Bueno, son como las complejidades de la complejidad que vamos encontrando, ¿no? Otro de los puntos que me parece importante, y que vos también lo tomaste, Edith, es esta idea de la impredictibilidad, ¿no? Pero que también, otra vez, nosotros, porque nos creíamos antes que el mundo era predecible, en realidad, porque necesitábamos armar el equilibrio, y que el caos era, digamos, bueno, fíjense, para algunos quizás es significativo, para otros quizás no saben de qué se trata, pero después lo pueden googlear, los más jóvenes, Superagente 86, era una serie que veíamos algunos cuando éramos chicos, algunos sonreirán, y había 2 grupos, ¿sí? Caos y control, ¿sí? Control, por supuesto, eran los buenos, ¿sí? Y caos eran los malos, ¿sí? Eran plena representación de la Guerra Fría, por supuesto, control estaba del lado de los buenos en Estados Unidos, y caos eran los malísimos, rusos malísimos, ¿no? Pero bueno, digamos, era como una parodia, pero todos crecimos en algún punto creyendo que lo que estaba bien era el control, y eso era lo que teníamos que hacer, y que si no era el caos, ¿sí? Pero había una ilusión de que nosotros podíamos tener el control. Y creo que esta impredictibilidad que traías, ¿no? Es como cierta nueva vieja, porque siempre estuvo, pero ahora se pone en evidencia, herida narcisista, ¿no? Donde no vas a tener todo bajo control, donde en realidad nunca tuviste todo bajo control, pero ahora está en su máxima expresión. La otra vez una paciente me hacía un chiste y me decía: vos que escribiste el libro en la infancia, los diagnósticos se escriben con lápiz, ahora escribí, en la adultez las agendas se escriben con lápiz, ¿no? Porque todo lo que teníamos planificado claramente cambió, ¿no? Y de hecho yo misma, entre que me río y me pongo triste, cuando tengo que escribir encima otras cosas de las que tenía planificadas. Yo cuando tuve que escribir encima de lo que ya había armado, Madrid, competencia, viaje, aeropuerto, digamos, todo lo que tenía ahí en la agenda, que voló y cambió. Pero creo que básicamente, ¿no? Esta idea de lo inestable, y el otro punto que me parece muy importante también traer, es la idea de conexión, ¿sí? O sea, de cómo nuestros actos están conectados. También lo sabíamos, pero lo sabíamos y no lo sabíamos. Hoy lo sabemos con una presencia que es como muy fuerte, ¿no? Y esta cuestión de que nadie se salva solo, ¿sí? Como con mucha más presencia, incluso que aunque algunos sigan gritando por sus libertades individuales, ¿sí? Digo, hay algo muy, muy complejo en este grito y en este llamado a la desobediencia en algunos países o en algunos grupos en relación a
A ver, en relación a la salvación individual, me refiero. Si, por ejemplo, coincido con el llamado a la desobediencia de algunos grupos brasileños, justamente para poder cuidarse y quedarse en casa, y estar en contra de un loco desquiciado que lo que quiere hacer es hacer una racia, sobre todo sobre la pobreza, va a quedarle limpito al país, ¿sí? Pero bueno, digo, ahí son distintos momentos. Me parece que una cosa es llamar a la desobediencia de eso y otra cosa es llamar a la desobediencia cuando lo que se propone tiene que ver con el cuidado, más allá de que puedan equivocarse, ¿no?, en distintas medidas y cuestiones, y que podríamos repensar unas cuantas cosas, pero bueno, una cosa es cuando se piensa desde el cuidado, como decía Edith, y otra cosa es cuando se piensa desde el sálvese quien pueda, ¿no? Otro de los puntos que aparece como algo que se repite es la incomodidad. Estamos incómodos en la situación, estamos incómodos, o sea, más allá que podamos tener algunos, darnos el lujo de tener casas más cómodas. En mi caso, por ejemplo, tengo mi consulta acá, en mi casa, entonces tengo mi consultorio, porque queda en mi casa en realidad, y tengo un lugar armado, y entonces digo, pero estamos incómodos, incómodos con la situación del barbijo y el alcohol en gel y el tiempo que nos lleva a salir de nuestras casas para volver a entrar y todo lo que tenemos que hacer en la salida, en la vuelta, ¿no? Digo, estamos incómodos, estamos cansados, y en un punto está bien que estemos incómodos, ¿sí? Digo, está bien que no nos acomodemos a esto con tanta rapidez. Es más, a mí me preocupan en lo personal mis pacientes que están muy cómodos en esta situación. De hecho, alguno me ha dicho, ¿viste que ser antisocial me iba a servir en algún momento de la vida? Y ahí ya yo me empiezo a preocupar por niños donde los padres me dicen, no, con esto de ir al colegio y no estar expuesto a situaciones sociales y a la exigencia, yo está mucho mejor, lo cual está buenísimo que esté mucho mejor, pero me preocupa en el punto de, bueno, ¿qué va a pasar después, ¿no?, cuando tenga que volver a ser exigida o exigido a todo eso social, que obviamente es lo que más me cuesta, ¿no? El otro punto es que muchos plantean esto como un paréntesis, ¿no? Estamos bueno, este es un paréntesis en nuestra vida, y vieron que los paréntesis, cuando uno está en una oración, es algo que uno quita, y la oración tiene el mismo sentido. Lo que estaba antes del paréntesis y lo que estaba después se une con un sentido propio, ¿no? Y ahí a mí me parece súper importante plantear, esto no es un paréntesis. Esto es algo que ha modificado nuestras vidas, que modificó nuestros vínculos y sobre el que tenemos que trabajar. Digo, trabajar elaborativamente. Y no pensar, bueno, cuando termine. De hecho, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que unas cuantas familias al principio de la cuarentena me decían, bueno, cuando termine la cuarentena volvemos a tu consulta. Bueno, yo les ofrecí videollamadas, Zoom. No, mejor cuando termine la cuarentena. Hace un par de semanas, con lo cual yo empecé a hacer un montón de otras cosas porque total tenía tiempo, y ahora tengo todas las otras cosas que activé, más todos los pacientes que volvieron, porque claro, esto no era unas vacaciones que se alargaron. Ustedes piensen que a nosotros nos tomó la situación de la cuarentena a 2 semanas de iniciar las clases. Es una situación muy distinta a la que tuvieron ustedes, y a mucha gente venía a estar de vacaciones, entonces bueno, empezaron las clases, bueno, volvimos como unas vacaciones, los que tenían posibilidades económicas se fueron a sus casas de los countries, o sea, hicieron como una cosa en apariencia. De hecho, el primer día que se declaró la cuarentena estallaron las rutas, la gente se fue de vacaciones, ¿no? Después se empezaron a dar cuenta que esto no se trataba de unas vacaciones ni cerca. Y de algún modo digo esta idea de que no es un paréntesis, ¿sí? La otra cuestión es que empezó a aparecer ahora, cuando empezó a aparecer más digamos, el tedio de la cuarentena y los problemas que trajo la cuarentena y la visibilización de todas las cuestiones más difíciles, cuando los padres se tuvieron que hacer
en parte cargo de la educación de sus hijos y de enseñarle cosas, porque algunas escuelas lo único que dan es tarea, tarea, tarea y tarea que mandan por mail o por algún sistema de aula virtual, pero no explican nada, y entonces los padres se vieron en la situación de tener que explicar, y todo el tironeo que eso implica con los padres, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan a aparecer cuestiones quizás ligadas a, bueno, este chico no habría que medicarlo, no, pero este chico que no atiende, este chico que no hace, este chico que no puede. Y empiezan a llegar ahora, cosa que no me pasaba hace una semana atrás, otra vez como pedidos de diagnósticos y cosas y acciones que tenemos que hacer por algunos niños. Y uno de los niños sobre los que quiero compartir con ustedes es uno que me hace mucha pregunta. Para eso me parece importante pensar la cuestión del diagnóstico, ¿no? Diagnóstico, por un lado, como un significante poderoso, riesgoso. Cuando uno busca en el diccionario de sinónimos la palabra diagnosticar, aparecen muchas palabras como sinónimos, ¿sí? Yo hice como un mapita y, por ejemplo, como sinónimos de diagnosticar aparece marginar, obturar, predestinar, rotular, vehiculizar, posibilitar, contener, integrar. Aparecen un montón más, ¿sí? Los ordené, digo, no estaban ordenados así. Pero fíjense qué distinto es cuando yo pienso en la idea de diagnosticar y pienso en predestinar o rotular o marginar, y cuando pienso la idea de diagnosticar desde el lugar de vehiculizar, posibilitar, contener, ¿no? Entonces digo, ¿cuántas veces, depende cómo nos posicionemos en ese lugar del diagnóstico, vamos a abrir una serie de cuestiones u otras? Y quería traerles, bueno, una viñeta que armé de un niño al que le puse el nombre Wenceslao. Es una consulta de un niño. La consulta fue a principios de marzo, ¿sí? Y voy a marcar los tiempos de la consulta porque tiene que ver con este momento histórico, ¿no? Es un niño de 2 años y medio que no habla. Hace un año que está en tratamiento con una logopeda. Ella lo deriva a neurología por las dudas. ¿Ustedes tienen este tipo de derivaciones por las dudas? Nosotros acá tenemos un montón, ¿sí? Por las dudas es un tipo de derivación nueva que estamos estableciendo, sobre todo con niños pequeños, ¿no? La neuróloga dice que podría ser TEA, ¿sí? Trastorno del espectro autista. Este también es un nuevo diagnóstico. TEA es un nuevo diagnóstico, bueno, nuevo entre comillas, digamos, lo tenemos ahí dando vueltas desde el 2013 con el DSM-5, por supuesto que existía desde antes, pero cobró fuerza y magnitud desde el 2013 con la instalación del DSM-5. Y además, lo nuevo, digamos, o al menos desde mi perspectiva psicoanalítica, es que alguien pueda ser un poco TEA, ¿sí? Que alguien pueda ser casi TEA, que alguien pueda ser, por ejemplo, en otra situación, no TEA, pero por las dudas le damos un tratamiento TEA, ¿sí? Todo esto que aparece como, entre comillas, nuevo, y que plantea toda una cuestión, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir cuando un profesional de la salud le dice a un padre, le dice a una madre, podría ser TEA, ¿no? Digo, abre ahí, digamos, inocula la duda y abre la puerta que entra en todos los espectros. Yo creo que el nombre trastorno del espectro autista en esta cuestión es tremendo, ¿sí? Porque son todos los espectros, por supuesto no está pensado en función de eso, yo lo estoy pensando, ¿no? La acepción de fantasma, ¿no? De eso siniestro
que se presenta a partir de abrirle la puerta al espectro, ¿no? Y que además, en muchas situaciones, entra bueno, quizás, tal vez, un poquito, quizás es un poquito TEA. ¿Qué es ser un poquito TEA? Porque que alguien común diga es un poco histérica, está un poco loco, ok, yo puedo aceptarlo, ¿sí? Que está como un poco psicótico, es un poco histérica, sí, es un obsesivo, todo bien. Ahora, que un profesional de la salud diga, es un poco TEA, ¿qué quiere decir es un poco TEA? No hay un poco. O sos o no sos, ¿sí? O tenés esas características o no las tenés, salvo que desvirtuemos de qué se trata esto. ¿Sí? Por eso para mí en ese punto es súper importante distinguir autismos de TEA. ¿Sí? Sobre la categoría TEA tengo un montón para discutir. Sobre el autismo o los autismos es otra cuestión. Digo, cuando hablo de autismos, pienso en términos psicoanalíticos, ¿sí? Que después voy a ahondar un poquito a qué me refiero con eso. Entonces, la logopeda era la que comandaba el tratamiento, ¿sí? Porque básicamente, supongo que en España pasa algo similar, los niños no hablan y los niños no hablan, van al logopeda. Digamos, ¿cuándo los logopedas se especializaron supuestamente en autismo? No sabemos. ¿Cuándo se especializaron en diagnóstico diferencial ligados a la salud mental? No sabemos. Pero parece que ahora son los especialistas, ¿no? El niño no habla, va al logopeda. Cual si hablar o no hablar fuera una cuestión técnica, ¿sí? Y no la actividad, la producción más humana por excelencia, que está absolutamente ligada a la humanización, a los vínculos primarios, a lo que sucede en esos encuentros y desencuentros. Entonces, entra un técnico a trabajar la técnica de algo que no está entendiendo, que definitivamente no está entendiendo. Porque si cree que la actividad que nos define como humanos se construye en una técnica y se introduce técnicamente, no entendió nada, ¿sí? O al menos desde mi perspectiva, pensando la subjetividad, no entendió nada. La logopeda lo llena de ejercicios y tareas que la madre cumple obedientemente, o al menos lo intenta, ya que el hijo se resiste, ¿sí? Lo cual, desde mi perspectiva, es lo más sano que pueden hacer estos niños, ¿sí? Resistirse a esa invasión, resistirse a ese arrasamiento. Lo que pasa es que esa resistencia es leída como, ¿ves? Es porque es autista. Ahora ya no es un poco autista, ahora ya es muy autista, ¿sí? Lo cual es cierto, porque el niño, su única defensa es bajar la persiana, su única defensa es aislarse más, porque si el niño estaba sufriendo y el otro no entendió nada, y no solo no entendió nada, sino que lo arrasa, lo único que le queda es aislarse más, ¿sí? Pero no porque el niño entonces ahora confirma que sí era autista. Lo que se confirma es que el otro no está entendiendo nada de lo que le pasa, ¿sí? Y que él no tiene otros recursos para pedir ayuda, con lo cual, si no tiene otros recursos, se aísla. Entonces, esto va armándose como un círculo vicioso porque el niño se resiste cada vez más, entonces la logopeda aumenta la apuesta, y entonces dice, bueno, ahora volvé a la neuróloga para que lo medique, y para que lo medique, y para que no se resista el tratamiento. Es decir, en vez de pensar qué de la propuesta que se está haciendo a ese niño no le está sirviendo, lo que se piensa, o sea, nunca se revisa la propuesta, se duplica la propuesta, o sea, la apuesta en esa propuesta, y dice, bueno, entonces ahora vamos por la medicación. Por supuesto que no hay ninguna medicación para curar autismo. La medicación lo que hace es domesticar las conductas para que el chico no se resista, o se resista menos. Algunos se siguen resistiendo igual. Pero nunca aparece la revisión de las estrategias terapéuticas. Bueno, en eso estaban con ese niño cuando la madre, que estaba absolutamente desbordada de angustia con la situación,
me consulta. Lo otro que aparecía era que la logopeda le insistía a la madre para que sea la coterapeuta del niño en la casa y que además le mandara todo el tiempo, o sea, le daba ejercicios y le mandaba videos, y le pedía videos para corroborar que estuviera haciendo bien los ejercicios. Por supuesto, y entonces cada vez que se los mandaba, la logopeda le hacía todo un listado de todo lo que la madre estaba haciendo mal con el chico, ¿sí? Cosa que cada una de las situaciones iba corroborando el diagnóstico. La madre, además, una profesional de la salud, con lo cual cada cosa que le decía la logopeda la googleaba, porque además nosotros, o sea, ¿quién diagnostica? Diagnostica primero doctor Google, después todo el resto, ¿sí? Y cuanto más acceso tienen los padres a nivel, digamos, de formación o cognitivo, peor es, porque más buscan, más leen y más creen que eso es hacer un diagnóstico. No los padres, digo en general, ¿no? Entonces, bueno, vienen a la consulta a inicios de marzo, la madre está absolutamente desbordada de angustia, intento escucharla, contener, ver qué es lo que estaba pasando, bajar el nivel de desborde que tenía esta mamá, sobre todo por la situación de la presión que ejercía la logopeda con todos los ejercicios, derivaciones, de verdad era como un acoso el que le hacía a esta madre. Bueno, fue un niño muy, muy buscado, muy deseado, muy esperado, pero a su vez con una mamá que tenía como mucho miedo, mucho miedo desde el inicio, si iba a poder, si no iba a poder, qué iba a pasar con este niño. Y a su vez, bueno, por su trabajo, se alejó muy tempranamente de este niño muchas horas seguidas, sin por supuesto que nadie pusiera ningún tipo de palabra a eso, ningún tipo de enlace, ninguna situación. Entonces la mamá contaba que al principio cuando ella volvía, el niño activamente la rechazaba, ¿sí? Y que en muchos momentos ella se da cuenta que en su vuelta él como que perdía cosas, ¿sí? Perdía logros que había hecho. Y en algún momento, digamos, señala esto de varias cuestiones que perdió. Bueno, les propongo una entrevista con el niño. Yo siempre las entrevistas con niños siempre hago la primera entrevista con el niño y los padres, pero además cuando los niños son pequeños, en general, muchas veces planteo todo el trabajo terapéutico, al menos en un inicio, con el niño y los padres. Esta familia además vivía muy lejos, acordamos una hora para el encuentro, muy lejos, a muchos kilómetros de acá, en otra ciudad, de hecho vivían. Yo en su momento los quise derivar a alguien más cercano, pero ellos insistieron que querían verme a mí, y la verdad es que estaba tan desbordada de angustia esta mamá que acepté básicamente por eso. Llegan con Wenceslao y la mamá me cuenta, se durmió hace unas cuadras. Así que llegan con un nene que intentaron despertar, que estaba fastidioso, que no quería estar ahí, porque lo que quería en realidad básicamente era dormir, donde fue como toda una entrevista como muy tironeada, donde una de las cosas que más me llamaron la atención era que Gwen activamente no se conectaba conmigo, ¿sí? O sea, me daba la espalda, yo intentaba acercarme por un lado, giraba la cabeza, pero era activo esa desconexión. Yo traté de acercarme a él de distintas maneras, muy amorosamente, la madre que no paraba de llorar, porque obviamente a cada cosa leía, me va a confirmar que es autista, me va a confirmar que es autista. Les pregunto si tenían alguien cercano que viviera cerca, me dice que sí. Le dije, bueno, hagamos una cosa, váyanse a dormir, vayan a que duerma la siesta,
a que coma algo y vuelvan a la tarde. Nunca en mi vida había hecho eso, ¿sí? De verdad nunca lo había hecho, nunca tuve una situación que cité 2 veces al mismo niño en el mismo día. Generalmente, además, ni se me hubiese ocurrido porque no tengo todas las agendas pautadas, pero eso ya era la semana en que la cuarentena estaba por empezar, con lo cual ya tenía varios pacientes que no estaban viniendo porque no iban a la escuela, pero todavía no había arrancado la cuarentena. Justo se me había liberado un horario de la tarde y le dije, vuelva. De verdad fue como así premonitorio, porque en realidad esos fueron los únicos 2 o 3 encuentros que yo tuve con ese niño, porque después empezó la cuarentena. Y esta familia vivió lejísimos, nunca hubiese podido volver a venir. A la tarde llega, como suelen llegar los niños después de haber comido bien, haber dormido bien, sonriente, me mira, yo lo esperaba con algunos elementos, tomé una pelota, se la tiré. No sé si está acá a mano. La pelota de vuelta. No sé. No la veo. Ah, sí, acá no. Una pelota bonita que no hace mucho ruido. Bueno, lo esperaba con esa pelota, jugamos, se empezó a reír, me miró, me devolvía la pelota. Luego, y en un momento hacía calor, en ese momento, y yo prendí el ventilador. Cuando prendí el ventilador, se quedó mirando el ventilador. Con lo cual la madre empalidece, ¿sí? Porque, obvio, leyó ahí autismo, ¿no? El chico se colgó del ventilador, literalmente se colgó del ventilador, y miraba el ventilador que tengo en el techo. ¿Sí se ve? No, no se ve. No, bueno, tengo que enfocar para el otro lado, no quiero. Bueno, estaba ahí, el ventilador. Y entonces, yo que veía la cara de la madre, en un momento pensé, error mío, porque no debería haber prendido ese ventilador, habíamos establecido un juego, pero bueno, pasó. Entonces, prendo el ventilador y cuando me doy cuenta de toda la situación, lo apago. Lo apago y le digo, Gwen, el ventilador, uy, se apagó, soplemos para que se prenda. Y me mira. Empiezo a soplar. Y le digo, ayuden todos, soplemos. Y empiezan a soplar. Pues prendo el ventilador. Uy, se prendió, se empieza a reír. Bien, ok, apagó el ventilador. Bueno, gritemos al ventilador para que se prenda. Ventilador, no sé, le empiezo a gritar, ¡eh, ventilador, ventilador! Y él, de repente, un niño que la consulta era porque no habla, ¿sí? ¡Or! ¡Or! La madre que me mira, ¿no? Bueno, prendo el ventilador, apago el ventilador. La escena se transforma en un juego, ¿sí? Juego que no existía antes de la escena. A ver, niño que no jugaba hasta esa escena, ¿sí? Niño que apilaba autitos, niño que ponía autitos en fila, niño que hacía, digo, ese niño del que uno, obvio, lee 3 conductas, o sea, no habla, tiene 2 años y medio, no habla, no responde a su nombre, no te mira a los ojos, apila autitos, ya está. Digo, ¿qué más necesito para hacer un diagnóstico? Bueno, ¿qué más necesito? Necesito el vínculo, necesito la transferencia, necesito la apuesta, necesito mirar al otro como sujeto y encontrarlo y convocarlo desde ese lugar, ¿sí? En esa escena donde empezamos todos a reírnos y a disfrutar, ¿sí? Bueno, en otro momento saqué un burbujero que tengo acá, muy bonito, que justo me había comprado. Entonces un burbujero grande que saca burbujas. ¿La vieron? Saca burbujas grandes. Entonces además los chicos lo pueden maniobrar, este burbujero. Ya terminaba haciendo ruido con él. Con el burbujero jugamos un rato larguísimo, acá atrapaba las burbujas, se las pasaba el padre sopaba las burbujas, con todo el tema del viento atrapamos las burbujas, pasamos las burbujas. Finalmente, le pregunto en un momento, se puso un poquito fastidioso otra vez, y le pregunto al papá qué música le gusta. Entonces me dice una canción,
la busco en el celular, mientras estaba ahí como otra vez dándome la espalda, y pongo la canción en el celular, me mira, se sorprende, y los invito a bailar entre todos. Bueno, nos fuimos así, nos fuimos haciendo trencito, fin de fiesta, y cuando se va, se iba a UPA del papá, yo me acerco para decirle chau, así como a distancia, porque además ya estábamos en semi-distancia, yo ya tenía toda una cosa donde cada vez que se iba un chico metía todo en lejía y bueno, todo el día, o sea, ya no tenía más un paciente atrás de otro, porque todo el tiempo que me llevaba a lavar todo de vuelta, y entonces estaba lleno de mocos el nene, y el padre lo tenía agarrado a UPA, y él se me tira para abrazarme, me pegotea la cara y dije, estoy muerta, ya está, digo, ya está, ya estoy muerta, acá mismo. Bueno, pero no podía rechazarlo, ¿sí? Obviamente, y bueno, se fueron. Ahí empieza la cuarentena, por supuesto la madre estaba desesperada porque yo le diera un diagnóstico, le hiciera una evolución, le diera un diagnóstico y le diera un diagnóstico. Así que cuando, por supuesto ahí ya pasó todo a videollamada, y cuando me encontré con ellos por videollamada y le dije que les iba a dar una muy buena noticia para mí y una muy mala para ella, sobre todo para ella porque el papá tiene otra onda. Entonces me mira a la madre y le dije que no le voy a dar ningún diagnóstico, porque en realidad me parece que justamente los cambios que se produjeron en una entrevista y la otra el mismo día era lo positivo de no entrar en ningún cuadro, para mí lo positivo de no entrar en ningún cuadro, el negativo para ella, porque yo no le iba a meter al niño en ningún casillero, y lo sabía que eso me estaba comprando un problema de inicio, pero que a su vez, o sea, en lo que puse el acento, básicamente era en la movilidad del niño, ¿sí? Y que esa movilidad del niño era el mejor pronóstico, ¿sí? Que esa posibilidad que el niño tuvo de cambiar, pero no porque solo la posibilidad del niño, porque la posibilidad de encontrarse con un terapeuta que estaba en condiciones de tomar eso que estaba pasando y transformarlo, de tomar una situación en la cual la madre la caía en las lágrimas a borbotones, que además también le dije, en algún momento dije algo de que bueno, había algunas cosas que pasaban que a su mamá la ponían un poco triste, y ahí me miró, llamativamente me miró cuando le dije eso, que mamá estaba preocupada por muchas cosas que leía, que quizás no tuviera que leer tanto, ¿no? Y me miró, y la posibilidad de transformar una situación que podría haber sido y leída como catástrofe en un juego. Pero que eso que pasaba no dependía, primero, no dependía solo del niño, ¿sí? También dependía de con quién se encontraba del otro lado subjetivamente, y dependía por sobre todo de un adulto que estuviera haciendo una apuesta, ¿sí? Una apuesta a que ahí había un sujeto. La misma apuesta que hace una mamá, un papá, cuando tiene un bebé chiquito y el bebé hace mamá, mamá, dijo mamá, estaba jugando con las sílabas, solo que esas sílabas lograron que alguien enloquezca y festejara y filmara y llamara a toda la familia, con lo cual el chico empieza a repetir eso, porque eso genera un efecto que los otros balbuceos no generaban, pero básicamente genera un efecto de subjetivación y de humanización que iban en un ida y vuelta. Hace muchos años inventé un concepto a partir de una sigla. La sigla era TGD, que era la sigla en uso, que se usaba antes que se usaba TEA, se usaba TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, y yo inventé terror generalizado en el desarrollo, ¿sí? Porque me encontraba con muchos niños y muchas familias, ¿sí? En las que lo que aparecía era un profundo terror, ¿sí? Por distintos motivos.
pero había un terror que se iba instalando en estos niños y en estos padres, y que cuando aparecían estos diagnósticos sentencia, todo empeoraba, ¿sí? Porque ya cada movimiento del niño es la confirmación de que entonces lo que era quizás tal vez se convierte en una certeza, y esa certeza a algunos los aliviana, pero básicamente los llena de miedo, ¿sí? Entonces es como un ida y vuelta, donde el niño pasa a ser mirado a partir de esa sigla, y todo lo que a ese niño le pasa a ser leído desde ahí, y entonces se va conformando un terror, ¿sí? Un terror generalizado. En algunas situaciones esto del lado de los padres, en otras situaciones, que también lo he visto mucho, niños que arman cierta coraza autista en entornos violentos. No necesariamente que la violencia sea sobre el niño, ¿sí? Pero sí en situaciones de mucha violencia doméstica, muchos niños arman cierta caparazón autista. Con esto no quiero decir que todos los niños que tienen características autísticas vengan de hogares violentos, pero sí quiero decir que es una posibilidad en esas situaciones. Digo, como dos posibilidades en donde esto aparece, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y esto es lo que me gustaría que pensemos juntos, es qué sucede cuando en tiempos tan primarios, donde tenía que estar el nombre propio de un niño, aparece una etiqueta diagnóstica, ¿sí? Una etiqueta que transforma toda la vida del niño y toda la vida de sus padres, porque esos padres dejan de ser los padres de Juan, de Pedro, de Gwen, de María, y pasan a ser los padres del autista, donde pasan además a tecnificarse con el niño, porque además les dicen que cuanto más es mejor, ¿sí? Cuanto más horas de terapias, y entonces que ellos tienen que ser coterapeutas del niño, y pierden la posibilidad de ser padres. Y pierden la posibilidad de conectar con el niño lúdicamente, placenteramente, porque están todo el tiempo ejercitando con el niño, con lo cual los niños más sanos, entre comillas, se retiran de esa escena. ¿Qué es lo que pasaba con Gwen? Gwen estaba retirado de la escena, porque esa escena era agobiante. Era una escena donde él estaba todo el tiempo siendo evaluado. Cuando él vino al principio a verme, además de que tenía mucho sueño, yo imagino que lo que pensó fue, otra más que me va a evaluar, otra más que me va a pasar la escala, otra más que me va a decir que todo lo que hago está mal, ¿sí? Él necesitó un nuevo encuentro, y por suerte, digo, qué suerte que se lo di, qué suerte que se me ocurrió hacer eso en ese momento, porque todos nos dimos una oportunidad diferente a partir de ese segundo encuentro, donde pude enlazarme con él desde otro lado y él enlazarse conmigo desde otro lado, en una escena que básicamente inventamos juntos, ¿sí? Entonces, algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con niños pequeños, es que esas intervenciones que se hacen en un inicio construyen subjetividad. No es solo que evalúan lo que está pasando, es que construyen en el acto mismo, en ese ingreso, construyen vínculo y construyen subjetividad y construyen el modo en que esos padres van a mirar a ese niño. Por eso son tan importantes las intervenciones que se hagan con el niño, pero también con los padres, ¿no? Álvaro, que creo que lo vi por acá, contaba el otro día en la reunión, no sé ahora por dónde anda, digamos, lo importante de este momento en el trabajo con los padres. Yo no tengo dudas que el trabajo con los padres es importante, para mí lo fue siempre, y sobre todo con estos niños pequeños, y sobre todo con estos niños de problemáticas graves, para el trabajo vincular. No
para darle tarea a los padres, no para convertir a los padres en coterapeutas. Yo en este momento estoy, digamos, en otro momento de situación, hubiese propuesto otra cosa. En este momento lo que propongo es, estoy trabajando en entrevistas con los padres, ¿sí? Y voy como acompañando a este niño desde mi trabajo con los padres. Y la verdad es que en estas semanas, este niño ha hecho enormes progresos, pero básicamente porque la mamá primero se sintió alojada, se sintió escuchada, se sintió contenida su angustia. A ver, yo ni ninguneé su angustia, ni la minimicé, ni tampoco la alimenté, ¿sí? La escuché, la elogié y me puse a trabajar con ellos, con ella y con ellos, sin decirles que acá no está pasando nada, ni diciendo, bueno, esto es extremo incendio, porque además de verdad considero que uno no puede decir en un inicio que un niño es algo, es un diagnóstico. Sí, cuando pasan estas situaciones, yo les digo, bueno, a mí me preocupa esto, me preocupa esto, me preocupa esto, cuáles son las señales de alarma que hay que tener en cuenta, bueno, en función de eso vamos a ponernos a trabajar, no estoy diciendo que no pasa nada, pero estoy diciendo que podemos hacer un trabajo sobre esto, y que el trabajo es entre todos, ¿sí? Y el entre todos, bueno, dependiendo quiénes seamos esos todos, pero los padres, la escuela, de hecho, ellos nunca dijeron nada, esto es muy interesante. Gwen había empezado la escuela hacia fines del año pasado y los padres nunca dijeron nada de la situación de Gwen en la escuela. Y la escuela veía a un niño sí, que tiene más dificultades para hablar, pero como muchos otros, no les sonaba diferente. Eh, entonces, bueno, voy a ir cerrando y contando en relación al tema del caso, si quieren después me preguntan y les cuento un poquito más. Pero, digamos, básicamente me gusta pensar en esta idea de que muchas veces muchos niños pequeños, por distintas situaciones, arman un modo defensivo que puede tener ciertas características autistas, pero que el modo en que se intervenga, que el modo que se trabaje, que el modo en que se los contenga, el modo en que se apueste a un encuentro subjetivante, ese niño puede ir haciendo cambios. Entonces, que cuando nos encontremos con niños pequeños, con serias problemáticas, es absolutamente necesario que tengamos una posición ética, apostemos a su estatuto de sujetos y de sujetos con deseos y pensamientos, con angustias, miedos y terrores que los atraviesan. Que es fundamental apostar a la escucha de estos niños y de sus padres y alojar esas angustias. Pensar además que no hay respuestas únicas para todos los niños, por eso no hay categorías en las que entren todos, ¿sí? Que tenemos que pensar cada caso como único y en su singularidad, como esto que yo llamo verdades parciales escritas en lápiz, que se abren a nuevas reescrituras y que a partir de nuestras intervenciones lo que suceda se va a ir modificando, ¿no? Que tenemos que armar una trama de sostén con este niño, con los padres, con los otros profesionales, con la escuela. Bueno, hasta acá llego en este momento y abramos a las preguntas y bueno, y seguimos conversándolo. No sé si hubo preguntas en el chat porque yo no estuve mirando el chat, pero bueno, los escucho atentamente. Edith, estás sin micrófono, dale. No se te escucha, Edith. Edith, no se te escucha. No. ¿Ustedes se escuchan? No. ¿Ahora? Ahí. Vale. Ahora sí. No han aparecido aún preguntas en el chat. Tenemos cerca de media hora para poder conversar. Quienes quieran que levanten la mano. Yo simplemente quería agradecerte estas dos bloques, digamos, de
de ideas que nos has traído, porque me da la sensación que Gwen representa, ¿no? Me iba llamando mucho la atención a medida que lo ibas contando, que eligieras el caso de alguien aislado, de alguien que estaba encerrado, para hablar en estos momentos de la importancia de crear nuevas escenas, dar oportunidades, inventar, todo aquello que también estamos haciendo o necesitando hacer en este momento, y creo que en todos los órdenes, no solo en el de nuestro trabajo, sino también los docentes o muchos otros estamentos de la sociedad. En ese sentido, veía un puente, ¿no?, entre muchas cosas que tú has nombrado, el hecho de no tecnificar para no anular la subjetividad, y el pensar que con esta frase que tú traías, que la normalidad era el problema, es una normalidad que nos ha tecnificado demasiado y nos ha deshumanizado. Y como que lo que le pasaba a Gwen, a lo mejor también es lo que nos pasó o nos pasa a nosotros como sociedad. Y en ese sentido me gustó esa posibilidad de ver en Gwen y las cosas que le sucedieron también algo que potencialmente a nosotros nos puede servir, ¿no? Que es abrir, digamos, oportunidades, inventar juntos. Y bueno, a ver, empiezan a aparecer algunas preguntas. Carolina Rolón dice, ¿qué opinas de helados y más aún administrado por profesionales de la salud que no sean psicólogos? Sí, me parece un horror. O sea, me parece un gran problema. Me parece que helados vino a traer un gran problema. Primero quiero dejar claro que helados es un gran negocio, ¿sí? Helados lo inventó Catherine Lord. Catherine Lord casualmente es la misma que inventó el cuadro de TEA en el DSM-5, digo, e inventa una prueba para diagnosticar lo que ella armó como diagnóstico, ¿sí? Que además no se enseña en universidades, no sé en España, pero eso es así, no se enseña en universidades porque además ella vende la licencia para que vos tomes helados, ¿sí? Licencia que pagás fortuna con una caja de juegos, que es una porquería por la cual pagás fortunas, y que además firmás un contrato de exclusividad con ella, o sea, de verdad una locura, que además, o sea, puede acceder a la formación en ADOS cualquier persona que pague los $10.000 para acceder a la formación, ¿sí? Entonces, o sea, bastardea que es un diagnóstico en salud mental. O sea, hay maestros haciendo cursos de ADOS, hay logopedas haciendo cursos de ADOS, entonces, y básicamente, agradezco un montón la pregunta, básicamente, digamos, hay un dicho que dice, si tienes un martillo, solo ves clavos, ¿sí? Si tu única herramienta es un martillo, solo ves clavos. Entonces, suponer que ser especialista en un test te convierte en especialista en un diagnóstico, y que ser especialista en un diagnóstico es el modo de diagnosticar en salud mental, en lo personal me parece un horror. Cuando a mí me llaman y dicen, no, porque yo necesito verla a usted que es especialista en autismo. Antes era especialista en TDAH porque mi tesis de doctorado fue sobre TDAH, ahora es sobre autismo. No, yo no soy especialista en autismo. A lo sumo, y en el mejor de los casos, y es para lo que me formé un montón, soy una especialista en infancias. Pero si nos especializamos en un diagnóstico, el riesgo, ¿sí?, es que solo vemos ese diagnóstico. Y entonces las categorías que me ha pasado, o sea, me llegó el año pasado un niño, diagnóstico no TEA. O sea, ¿estamos todos locos? Eso no es un diagnóstico. Peor que eso. Ese no se los presenté porque les quise presentar que era, bueno, de ahora. Pero de verdad es impresionante. Diagnóstico no TEA en una de las instituciones más prestigiosas de la ciudad de Buenos Aires. Digo, no estoy hablando de un loquito suelto. Diagnóstico no TEA, indicación, tratamientos por las dudas TEA. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esos padres no estén destruidos por la angustia y miren a su hijo todo el tiempo como un TEA? Eran dos padres que cuando vinieron estaban en pánico.
en pánico, estaban duros como piedra. Y cada cosa que el chico hacía me miraban como para ver qué era, si yo iba a decir TEA, no TEA, TEA. Relájense, vinieron a jugar. En un momento el nene, que era un bombón, me mira y me dice, déjalos, me dice el nene de 3 años, ¿sí? O sea, y un niño que había sido supuestamente diagnosticado con el... O sea, es un horror. A ver, para mí, si fuera usado como un recurso más, digo, a mí no me aporta gran cosa, he leído los cuestionarios, no importa, pero si fuera un recurso entre otros, todo bien, qué sé yo, cada uno hace los diagnósticos con los recursos que le parece. A mí me parece que no, me parece que hay que hacerlos clínicos, sobre todo con niños tan pequeños. Pero digo, podría ser eventualmente un recurso, podría ser un recurso. Solo que en manos de profesionales que no están formados en salud mental y que mucho menos están formados en salud mental de niños pequeños, es, como se dice, mono con escopeta. Es un horror lo que termina pasando. Porque entonces tengo la clasificación, TEA, no TEA, TEA, no TEA. Digo, perdón, en la vida de un niño pueden pasar 2 millones de cosas más. Incluso, por ejemplo, me ha pasado con otra niña, que también, A2 TEA, la madre que le dice al neurólogo, digamos, en su cara, le dice, yo creo que lo que le pasa a esta nena es producto de todos los años de violencia que yo viví con el padre adelante, desde el embarazo, el médico que no se inmuta y le dice, apliqué el protocolo, es TEA, el TEA es biológico, no hay nada más que hablar. ¿Cómo no hay nada más que hablar? Sos un profesional de la salud. Te acaba de decir una madre, las situaciones de violencia en la que está viviendo y en la que está viviendo esta niña, ¿cómo no hay nada más que hablar? O sea, lo primero de lo que tenés que hablar, independientemente de tu hipótesis acerca de por qué este niño, por qué, si es un trastorno de orden neurobiológico, no, así le tuviera que haber dicho al chico que era síndrome de Down. O sea, es lo mismo, le decís al chico que tiene síndrome de Down, o a los padres, mira, sí, les confirmo el cariotipo de síndrome de Down, pero si la madre te dice, estamos viviendo una situación de violencia, no es una respuesta de un profesional de la salud, no hay nada más que hablar. Digo, hay como en esto que vos decías antes, Edith, nos, nos convertimos en técnicos y desalojamos lo humano. Y si hay algo que nos trae esta pandemia y nos pone en evidencia, es que lo humano tenía que estar primero, ¿sí? Lo subjetivo, el encuentro, el vínculo. Perdón, ¿había más preguntas? Hay otra. Es de, bueno, no sé porque sale con otro nombre, después lo puedes decir. Me interesa conocer su opinión de este confinamiento en los adolescentes. Más que nunca han estado confinados a las pantallas, móviles, clases virtuales, con la particularidad propia del adolescente. Excelente comunicadora, muchas gracias. Patricia es el nombre, perdón. Ok. Sí, me parece que es como un tema complejísimo con los adolescentes. A ver, creo que ha habido de todos y tengo pacientes adolescentes haciendo bandas de música, vivos en Instagram, sobre lo que sea, pacientes que me mandan fotos de esto de ser antisocial, solo me atoré con el audio, pero ser antisocial iba a ser un beneficio y pacientes sumidos, adolescentes digo, sumidos en la angustia, no pudiendo aguantarse con los padres, o sea, armando aislamientos dentro del propio aislamiento, ¿no? En situaciones, sobre todo además en familias muy violentas, donde, bueno, como que en las idas y vueltas del chico que se iba, que sus amigos, que su escuela, qué sé yo, como podía, como, sí, deshacerse de eso, pero que ahora estaba como metido, ¿no? En ese entramado muy complejo. En algunas situaciones, bueno, he tenido que intervenir para que ese adolescente se vaya de la casa, se vaya a lo de una hermana más grande, a vivir con una tía, digo, he tenido que hacer situaciones en este momento de aislamiento de intervenciones ¿no? Situaciones donde he tenido que trabajar con la escuela para que pueda convocar a adolescentes que estaban absolutamente desconectados. Pero además, esto que yo les decía, a nosotros nos agarró a 2 semanas de empezar las clases, entonces
sobre todo los chicos que pasaron de ciclo, que terminaron la primaria, empezaron la secundaria, los que terminaron la secundaria, empezaron la facultad, están como aún mucho más perdidos en esta situación. Y sí, me parece que es súper complejo, porque además los chicos necesitan encontrarse, necesitan los cuerpos, necesitan las fiestas, chicos que están los que están en el final de ciclo también, que estaban muy tristes. El otro día con una pacientita de séptimo grado, es el último de la primaria, no sé ahí cuál es el último de primaria, ¿el séptimo también? No, sexto. Sexto, bueno, una niñita de 12 años, último grado de la primaria, que estaban, por supuesto, planificando su buzo se dice también, buzo de egresados, ¿cómo le Eh, digo? la, la sudadera. La sudadera, sí, la sudadera de egresados, qué sé yo, entonces, bueno, estaba re mal, re triste, y nos pusimos a inventar, y le digo, bueno, a ver, espera, ¿qué tenés puesto? Le digo, no, me dice, estoy en pijama hace 3 días. Digo, bueno, entonces diseñé en pijamas. Diseñé en pijamas de egresados. Entonces ahí se empezó a reír y empezamos a diseñar pijamas, gorros de dormir, gorros de sol para cuando se encuentren y vuelva a hacer calor. Y entonces, porque además como en las pantallas se ven básicamente las cabezas, entonces mejor ponerse egresados en la cabeza. Y después, bueno, después me escribió en un chat, me escribió, me dice, les encantó mi idea de los gorros de egresados, gracias, qué sé yo. Digo, a ver, cuestiones que vamos inventando juntos, porque sí, porque la verdad que estar en el último grado de primaria, y cuando te ilusionaste toda la vida de estar ahí cantando en el patio, egresados y qué sé yo, como dicen, bueno, acá tenemos una frase un poco soez, pendejos atrás le queda un año más. Y bueno, todas las cosas que van cantando los chicos y que van armando en su último año, ¿no? Del ciclo. Entonces, obvio, son todas situaciones dolorosas, de pérdida, ¿no? Y también hablábamos de esto el otro día en un encuentro de muchas escuelas y en realidad muchas familias están como haciendo de cuenta de que acá no pasó nada, ¿no? Como que no perdamos el tiempo, que no perdamos clase, que no perdamos programa, ¿no? Y la verdad es que se han perdido un montón de cosas y que en realidad tenemos que pensar cómo elaboramos las pérdidas, no cómo hacemos de cuenta que no se perdió nada, ¿sí? ¿Cómo le ponemos palabras a esto? ¿Cómo le ponemos palabras a eso que no va a ser? Y que ahora vamos a tener que inventar una manera nueva de que sea, ¿no? Entonces me parece que ahí hacer un trabajo con esta cuestión me parece súper importante. Ujú. Hay otra pregunta, es de Freya y dice, autismo, aislamiento, confinamiento, ¿dónde quedará el cuerpo? No solo en la adolescencia. Pienso en ese chico que se lanza a darte un beso cuando se marcha, beso que provoca una fantasía, estoy muerta. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo piensas que podremos trabajar los matices de la relación que se pierden con lo virtual? Sí, me parece que es muy complejo, que eso que te decía, ese niño a ti, esto no es estar juntos, ¿no? Esto no es estar juntos. A ver, yo creo que en parte sí es estar juntos como podemos estar juntos. Yo les leí el otro día, la traje porque me gusta mucho, es una frase de Nora Bateson que publicó hace poco tiempo y que decía, simultáneamente ahora necesitamos estar alejados de una manera que nunca antes habíamos estado alejados y necesitamos estar juntos de una manera que nunca antes habíamos estado juntos. Sin saber cómo, solo aprendiendo juntos, decía ella, yo digo, solo inventando juntos. Y sí, es cierto, es distinto. Esto es distinto, no es lo mismo en otro formato. No es lo mismo como terapéutica, no es lo mismo como encuentro entre nosotros. A mí yo también extraño el vino, digamos, del final del encuentro y el jamoncito y ya, ¿no? Digo, a ver, y los olores, no hay olores, ¿sí? No hay texturas, hay un plano, ¿no? Que hace que sea obviamente muy diferente esto. Y me parece esto no es que, bueno, simplemente pasamos a otro recurso, ¿no? Es un recurso que tiene
cuestiones donde ganamos en la posibilidad de encontrarnos, y bueno, y perdemos en toda la posibilidad de tocarnos, de abrazarnos, de olernos, de vernos, digamos. Hoy una paciente que está sola, ¿no? Me decían, yo lo que necesito es abrazar a alguien, que alguien me abrace, no es lo mismo. Entonces, digo, cada uno le pasa en situaciones diversas esto, ¿no? Y sí, claro que lo vamos a tener que pensar, porque además uno ve los videos de los chiquitos chinos volviendo a clases y casi que te da pena, digo, mejor no, ¿no? Una cosa así que son como robotitos, que además, yo no sé los chiquitos españoles, pero los argentinos son impensables. O sea, impensable que le pongas a un chico un gorro, ¿sí? Que tiene una hélice, no sé si vieron esa foto, unos niños que van a la escuela y tienen unos gorros que tienen una hélice de un metro, entonces que marca el perímetro donde ningún otro se puede acercar, ¿sí? Cada niño además tiene su propia hélice de 1 metro, con lo cual hay 2 metros de distancia entre un niño y otro. Niñitos argentinos armarían un revoleo de gorritos, pero en 2 minutos, ¿sí? No sé los españoles, pero nuestro nivel de obediencia no nos da para eso. Entonces, digo, me parece que sí, que va a haber que pensarlo, ¿no? Va a haber que pensar diferente. También los encuentros con los niños en la consulta, cuando vuelvan, cómo se arma eso. Yo trabajo en lo personal con niños muy pequeños, que vienen con los mocos, que, sí, que los embadurnan en el consultorio, que el mejor logro que puedo tener en un día es que un niño como Gwen me abrace, se tire a mis brazos, y la verdad es que yo no voy a rechazar, ¿qué voy a hacer? O sea, ya está, estoy ahí, estoy en la escena. O sea, puedo decidir no estar en la escena, lo que pasa es que es muy difícil, va a ser muy difícil pensarnos en una escena a medias, ¿sí? Digo, con chicos más grandes uno les puede explicar, puede tomar ciertas distancias, pero con niños muy chiquitos va a ser complicado eso, no sé, creo que lo vamos a tener que inventar, digo, vamos a tener que ir inventando los recursos, las estrategias, los dispositivos, para cada uno de los momentos. Digo, inventamos unos para este momento, que son estos, bueno, cuando empiecen, además cada país y cada ciudad saldrá de la cuarentena en tiempos diferentes, va a haber que inventar otros. ¿Sí? Gisela, hay un pedido de Marta que quería participar. Sí. Marta. Bueno, estaba levantada la mano. Si no, damos paso a una pregunta de Silvi. Perdona, estoy aquí. Vale. Disculpadme, es que no encontraba el micrófono. Bueno, primero agradecer la ponencia que ha hecho, que me ha encantado, compartir con nosotros el caso, que me ha gustado muchísimo. Y yo, sobre todo, lo que me ha traído a la memoria es la suerte que han tenido esos papás de poder ir a tu consulta justo antes del confinamiento. O sea, has sido capaz de brindarles el cambio de mirada para una época de confinamiento en la que tienen que estar con sus niños en casa y, o sea, creo que ha sido providencial, o sea, no les podía haber pasado mejor cosa. Porque yo soy psicóloga, dirijo una escuela infantil y bueno, a mí me parece que este tiempo de confinamiento ha sido una oportunidad para los padres para pasar más tiempo con sus hijos, tiempo más relajados, más tranquilos, poderles mirar, que muchas veces no tenían tiempo ni siquiera para mirarles, ¿no? Entonces, o sea, bueno, me he emocionado con el caso porque he pensado en la suerte que ha tenido Gwen, que otra persona le mirara de otra manera y se lo pudiera transmitir a sus padres. Bien. Sí, hay otra pregunta, contesta lo de Marta y... No, si quieren Bueno, la otra pregunta. vale. Es de Susana y dice, aquí nos encontramos en este momento niños pequeños que en un principio han aceptado bien la terapia online y han empezado jugando, pero a medida que dominaban el micro y el vídeo, encenderlo, apagarlo, se hace más difícil mantener la sesión. Además, no siempre pueden estar en el cuarto porque no tienen cobertura, están cansados del colegio online, los padres a veces trabajando mucho y con poco tiempo para los niños. Es difícil, me interesa tu opinión.
Sí, claro que es difícil. Creo que es difícil. De todas maneras, creo que, a ver, el tema del juego con el micrófono y el vídeo también puede ser un modo de pensar, de algún modo, un Jordano, un juego de escondidas. El otro día para Marta esto, pero tú estás en una escuela infantil, me contaba un paciente adolescente, son maravillosos los adolescentes, que tienen clases por Zoom, entonces se pusieron todos de acuerdo y se pusieron como nombre, todos a la vez, desconectados, ¿sí? O sea, y apagaron todos a la vez, o sea, obviamente tienen un chat sí, un WhatsApp del grupo, sin los profesores, obvio, entonces todos a la vez se pusieron desconectados y todos a la vez apagaron los videos. Con lo cual, la profesora quedó hablando sola, ¿sí? Pensando que además algo había dejado de funcionar. Con lo cual estuvo, no sé, 5 o 10 minutos preguntando, ¿están? ¿Me escuchan? Y apagó la clase, ¿sí? Lo cual me pareció maravilloso. Otros, por ejemplo, otros adolescentes, eh, otro adolescente que son como 35, ¿sí? En el aula, y el profesor da clase y pretende que los chicos estén sentados ahí a las 8 de la mañana, agarra, le pone la foto, total así chiquito, ni se ve si es una foto o no, pone la foto y se va a dormir, ¿sí? O sea, listo, los chicos van encontrando sus recursos. Ahora, cuando los chicos hacen eso, digo, hay dos partes. Una, que uno dice, bueno, la travesura adolescente, quien no lo hubiese hecho siendo adolescente, y habla en realidad, en todo caso, de su sanidad y digamos, de esto de no someterse, no adaptarse tanto. Y por otro lado también habla de, bueno, hay algo con la propuesta que no le está llegando a ese niño, ¿sí? Que no están encontrando el cómo, y que no se lo podemos adjudicar solo al niño. Entonces digo, hay algo en esto de apagar y prender el micrófono o apagar y prender el video que, digo, en un espacio terapéutico puede ser leído como un juego de escondidas. De hecho, yo he armado con los chicos escondí videollamada, y en el cuento ese que mencionaba Edith, hay una canción que se llama Vamos a jugar con lo que hay, y que tiene una escondí videollamada, y entonces, bueno, puedo jugar con un niño pequeño a escondernos, y puede ser parte de escondernos el enciendo, apago el micrófono, apago, prendo el video. ¿Es molesto? Y sí, en un punto es molesto, claro que es molesto, pero o lo tomo como parte del juego transferencial, o, digamos, estoy complicado, digo, me parece que aunque el espacio sea el espacio virtual, sigo pensando, al menos desde mi perspectiva, en términos transferenciales, ¿sí? Por otra parte, en lo personal, yo con niños chiquitos no estoy trabajando con los niños solos, estoy trabajando con los niños, estoy trabajando en propuesta vincular. Y de hecho, uso horarios en donde el padre o la madre, algún adulto, no esté trabajando, ¿sí? Digamos, estoy con el niño, porque es muy difícil que funcione, que el niño se quede, y porque además me parece más rica la escena que se arma con ese padre pudiendo encontrar modos de juego y modos de diálogo con ese niño y conmigo. De hecho, hoy estamos con una niña. Bueno, no se llega a ver. A ver, ¿no? El reflejo, ¿no? No, no se ve demasiado. Bueno, yo estaba acá en mi consultorio, ella me esperó con todo un supermercado armado en su casa, entonces y ella conoce mi consultorio, por supuesto, entonces sabe que yo tengo cosas de súper, y entonces yo hice mi súper, ella hizo su súper, y la madre estaba ahí jugando con nosotras, porque además es una nena que si la hubiese dejado la mamá sola ahí, en 2 minutos la perdía de la pantalla. Había Rocío, no sé si había alguien más, pero alguien levantó la mano. Ah. A ver. Bueno, si el que levantó la mano, que abra su micrófono y que haga la pregunta.
Aquí no. Perdón, es que me habían interrumpido, no era una pregunta. Ah, vale, vale. No, por aquí no estaban los participantes. No. Sí, estabas contando cómo funcionaba esa dinámica de ella jugando de un lado y tú. Sí, esto es algo que, bueno, aparece, los niños lo arman, digamos, en muchas situaciones donde, por ejemplo, ellos traen sus Legos o sus Playmobil, yo agarro mis Legos y mis Playmobil y se encuentran, ¿sí? Armamos, creamos ese territorio de encuentro. Por supuesto, acá yo tengo un beneficio que es que estoy en mi consultorio, entonces hago esto, giro la cámara, pongo y pregunto con qué querés jugar. Y es como sencillo cuando o los chicos arman sus territorios de juego en sus casas, y bueno, estamos hablando, por supuesto acá en esta situación, estamos hablando de niños de clases medias y clases medias y altas que tienen un dispositivo, que tienen conexión a internet, que tienen la posibilidad de un adulto que sostenga. Además, supervisa un montón de hospitales públicos que por supuesto nada de eso existe, y que es otro trabajo completamente distinto al que estamos haciendo, y que estamos haciendo un trabajo básicamente que tiene que ver con enlazarnos a esa familia, con llamarlos para ofertarles la disponibilidad, que estamos llamando, o sea, estamos haciendo algo absolutamente al revés de lo que se hace y se estudia habitualmente acerca de no responder a la demanda, esperar la demanda del otro, y ¿no? Acá estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con lo que Edith planteaba como prevención, y sobre todo con las familias más vulnerables, y entonces cada terapeuta, hicimos todo un procedimiento donde cada terapeuta llama o le escribe una vez por semana a los papás y les pregunta cómo están, y les pregunta si necesitan algo, y si tienen ganas de armar una videollamada se arma, pero muchos de ellos ni pueden hacerlo, ¿no? Y empezamos a armar como, digamos, y todos agradecieron. Trabajo también con psicólogos que trabajan en escuelas, en escuelas también más vulnerables. Entonces lo que armamos fue, bueno, un listado de, bueno, a ver, pensemos juntos, ¿cuáles eran las familias que más te preocupaban? Bueno, hagamos contacto con esas familias, escribámosle, llamémosle, mandemos mail, digamos que estamos disponibles desde la escuela, digamos que estamos disponibles desde el hospital, y armemos un vínculo que no empieza del modo en que aparecen generalmente, que es con la familia pidiendo, o sea, viniendo a demandarnos, ¿sí? Sino con ir a su encuentro, e ir a su encuentro con una oferta, ¿sí? Que el otro puede decidir tomar o no tomar, ¿no? La idea no es invadirlo, pero sí, digamos, sobre todo en las familias más vulnerables, saber que tienen con quién contar. Y la verdad que ese enlazado ha sido muy, muy rico. Muchos padres lo han agradecido muchísimo, y muchos, a partir de que eso sucedió, pidieron consulta, pidieron ayuda. Muchas situaciones de violencia doméstica se vehiculizaron, ¿sí? Porque, bueno, si la psicóloga de la escuela llamó y preguntó cómo estaba todo y dio la posibilidad, bueno, y se armaron, ¿no? Como otras estrategias. Entonces digo, sí, a mí me parece que hay un trabajo que tiene que ver, digamos, con la clínica y cómo pasamos nuestra clínica a estos dispositivos, pero también hay otro gran trabajo que hay que hacer para mí desde la prevención, desde distintos espacios, ¿no? Sea la escuela, sea el hospital, y la verdad es que venimos haciendo un trabajo interesante en ese punto de, digamos, de una oferta de escucha, porque hay mucha gente que quedó muy, muy sola y muy sin trama de sostén, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que estamos haciendo es sostener a los que sostienen y cuidar a los que cuidan, para que a su vez puedan ayudar a cuidar a otros, ¿no? Me parece que este entramado que va por ahí. En el chat no hay más preguntas, hay agradecimientos de personas que se han tenido que retirar.
Y bueno, yo invito a quien quiera hacer alguna otra pregunta, que aprovechemos estos últimos momentos. Sí, ¿puedo? Sí. Sí, hola Gisela. Bueno, y a todos. Me ha encantado otra vez escucharte y yo estaba pensando una cosa, ¿no? Los padres yo creo que siempre que traen a un niño a consulta, eh, o bueno, siempre hay una pregunta que se hace, ¿no? A lo mejor fantaseada o real. eh, ¿Qué hago con mi hijo, no? Y es una pregunta que o te hacen a ti directamente o se lo preguntan ellos, ¿no? ¿Qué hago con mi hijo? Y yo creo que ahora hay una oportunidad muy buena, o yo por lo menos eso es lo que estoy viviendo, de que realmente ahora es cuando ellos son los que hacen con su hijo, ¿no? En esta situación, porque son los que están con su hijo. En la situación en la que estábamos antes, ¿no? Había una parte de ayúdame a saber qué puedo hacer con mi hijo, pero había un puntito de hazlo tú, ¿no? En tu consulta, cuando estás con él, con tu caja de juego, y me lo cambias tú, ¿no? Me lo cambias tú y así ya vamos bien. Ahora esa parte, como que los padres yo creo que se han empoderado un poco y están sintiendo que ellos son parte activa en el cambio de su hijo, ¿no? Y eso, evidentemente, lo que hablábamos antes, en el vínculo, está teniendo unos efectos muy positivos. No sé, un poco por ver tu opinión, porque yo en estos momentos, de hecho, aludiendo a lo del diagnóstico TEA, me he cargado 2 diagnósticos TEA en este tiempo de intervención, con 2 familias. O sea, porque de repente el niño había una atención conjunta a través de la pantalla y simplemente con decirle, mira, si la tiene a través de la pantalla, esto ya es un elemento diagnóstico de que tu hijo no tiene TEA. O sea, vamos a replantearnos después el diagnóstico porque nos está mirando incluso por la pantalla. O sea, esto no puede ser sonriéndote, imitándote y diciendo palabras. Digo, pues en persona ya esto va a ser una locura, ¿no? Entonces creo que también esta parte se está viviendo algo positivo y no sé un poco tú qué piensas en relación a eso. Y gracias. Sí, Álvaro, a ver, agradezco la pregunta y la intervención. A ver, yo en realidad, como tenía esa postura de antes, para mí quizás es más sencillo, porque yo vengo trabajando esto de una propuesta de trabajo vincular, sobre todo en primera infancia, desde hace muchísimo, y donde además les digo, bueno, digamos, y reformulo esto que apareció y que durante mucho tiempo se leyó desde el psicoanálisis como la culpa la tienen los padres, ¿no? De lo que le pasa al niño y sobre todo si se trata de autismo, la madre heladera y todo ese tipo de teorizaciones que a mí me parece que han hecho estragos y que son un modo de leer lo que pasa y no es el único modo de leer lo que pasa. Y que además ha generado efectos absolutamente contrarios y alejamiento de padres porque nadie quiere que les carguen el mote de culpable, ¿no? Y en realidad, digamos, por un lado tengo esto y por otro lado esta idea que vengo trabajando hace mucho tiempo de en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Entonces yo trabajo eso con los padres, cuando hago una devolución, siempre trabajo eso con los padres, y les marco justamente que el trabajo que hagamos en conjunto, o sea que quizás la mala noticia es que sí, en parte, esto depende de lo que ha pasado en este vínculo, pero la buena noticia es que también lo podemos cambiar, ¿sí? Y que si uno trabaja sobre el vínculo, eso cambia, porque cambia la mirada y cambia el modo en que el niño se siente alojado por el otro. Por ejemplo, la mamá de uno lo que hacía todo el tiempo era corregir al niño. Entonces, yo le dije, menos corrección y más conexión. Necesitamos que te conectes con este chico y no que lo corrijas. Es insoportable. O sea, imagínate a vos viviendo con una mesa examinadora a cuesta. Es insoportable. Yo también te bajo la persiana y no te escucho más. No quiero, me llamas y no voy. Si me vas a tomar examen, no voy. A ver, ¿esto quiere decir que la madre es culpable de lo que le pasa al niño? No. Ahora, que tiene en sus manos la posibilidad de que si trabajamos con eso, esto cambie, sin duda. De hecho, el niño cambió de principio a fin. Y no es que yo hago milagros, y no es que curo autistas. Digo, porque si no es como, no curo autistas. Trabajo los vínculos, y en ese vínculo, al posicionarse diferente, la mirada empezar a ser otra, al empezar a esperar a ese niño en otro lugar, al construir un sujeto ahí y no
un aparato al que le saco y le pongo la logopeda, la terapista ocupacional, la trabajadora de no sé qué, el especialista en no sé cuánto, y transformo a ese niño en una maquinaria llena de engranajes, que obviamente termino teniendo un aparato. Y estos niños se transforman en aparatos en esas terapias. Yo busco al sujeto, invento al sujeto ahí, la verdad. Es que lo invento muchas veces, pero en esa invención armo con el niño y sus padres algo que después ellos pueden seguir, ¿sí? Trabajándolo. Y yo creo, Álvaro, que quizás sin haberlo tenido pensado antes, es esto lo que estás promoviendo en estos encuentros ahora. Estás, digamos, incluso a través de la pantalla, que es un aparato, pero no es un aparato donde el otro está perdido. En esta situación es un aparato que nos conecta. Y el chico evidentemente lo siente, lo percibe y se siente conectado con vos. No es casualidad esto que pasa. Pero me parece que hay que, bueno, retomarlo desde ahí, ¿no? Es súper interesante. Bueno, se acerca un poco la hora ya de cierre. Lamentablemente lo volvemos a decir, sin ese espacio de reflexión y de charla amena que solemos tener, pero bueno, que espero que podamos inventarlo de distintos modos. Si hay alguien que quiera agregar algo, pues... y si no, darte las gracias, Gisela, nuevamente, y nos quedamos esperando al primer vuelo que pueda traerte aquí a Madrid. Tengo supuestamente un vuelo para enero, veremos si sucede. Aquí te esperamos, con muchísimo gusto. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y bueno, por ahora nos estaremos encontrando en las redes. La verdad que fue un enorme placer y les agradezco las intervenciones, las preguntas, toda la introducción que hizo Edith, que me resultó sumamente valiosa, en la cual también aprendo un montón y aprendo de estas diferencias y de cómo en cada lugar y en cada ciudad van armando sus propios recursos. Bueno, muchas gracias a todos. Te llegan muchos mensajes, si los miras por el chat, que también refuerzan un poco este espacio de pensar, ¿no? que ha sucedido. Bueno, Edith, si quieren mandarle el cuento para niños a los que se inscribieron, Bien. mándenlo, porque me parece que puede ser un material valioso para compartir. Sí. Vale, lo enviaremos. El material se va a enviar tanto a la gente que ha participado como a los que inscriptos, pero que no pudimos recoger en la inscripción, ¿no? Que superaban ampliamente el número. Les mando como el mail que tiene el libro en PDF y en el link, así si quieren remitirlo. Y hacemos el envío a través de Silvia. Yo creo que lo tengo, pero por las dudas vuelve a enviármelo. Dale, perfecto. Buenísimo. Bueno. Un abrazo. Gracias. Gracias.